Hola mi gente bella y bendecida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Huellas Podcast. Queremos recordarte para que te suscribes, actives la campanita, des like, nos diga qué piensas en la caja de comentarios y puedas compartir para que otros también sean edificados. ¿Cuál es la reacción que tienen hoy en día los creyentes hacia la Navidad? Mira, durante muchos años y hoy en día más en las redes sociales, se ha debatido si el cristiano puede celebrar Navidad o no puede celebrar Navidad, si condena a Dios que un creyente celebre Navidad, condena a Dios de que tú puedas colocar árbol de Navidad, puedas celebrar. Lo que sí es que esa reacción que me estás preguntando lo podemos ver en el mundo entero. El mundo entero, vamos a decir no el mundo entero, pero el 90% de las naciones celebran esta fecha de un nacimiento, que Navidad significa natividad y natividad significa nacimiento. Entonces, el 90% de las naciones en el mundo entero, y eso lo puedes ver por las redes sociales, celebran el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces yo paso a pensar que la Navidad es un momento donde nos reunimos en familia, muchas familias se abrazan, que viven distanciados, se reúnen, se comparte, se pasa momentos agradables, se da regalos y pasa un momento hasta en ese tiempo las personas reflexionan qué fue lo que pasó durante el año que quedó atrás, qué va a pasar durante el año que viene adelante. Entonces yo creo que la Navidad también es un momento de que la gente reflexiona acerca de su estilo de vida, de cómo va. Entonces yo creo que la Navidad tiene reacción en el mundo entero, tiene reacción en la familia, la gente celebra. Unos lo hacen lo más correcto posible, otros, pero la idea es que todos celebran la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro, sabes que me pareció interesante, ¿verdad? Eh, Hablar un poquito del origen de la Navidad, Ajá. porque mira, llegamos a pensar, porque yo también me voy a incluir, que el origen de la Navidad o de la celebración de la Navidad viene, vamos a decir, de los tiempos actuales o de la iglesia en la actualidad. Y me puse a indagar acerca del origen de la Navidad, ¿verdad? Y me impresionó porque la celebración o el origen de la Navidad, la celebración de que Jesús nació el 25 de diciembre, porque eso es lo que se celebra, el nacimiento de Jesús, viene desde el siglo V, o sea, viene desde los primeros cristianos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es esto, porque se dice que en Roma, el 25 de diciembre, se celebraba Saturnalia, que era, los romanos celebraban Saturnalia, que era dedicado a Saturno, que era el dios de la agricultura, y hacían banquetes, había Una celebridad. regalos, correcto. Y más allá de Roma, habían otras culturas que celebraban el solsticio de invierno, es decir, marcando el renacimiento del sol. Ahora, ¿qué sucede? Nos podemos preguntar ahora, ¿cómo influyó la Navidad o el nacimiento de Jesús en esta celebración que era hacia Saturno y hacia el nacimiento del sol? Y resulta que la iglesia primitiva redimió esta actividad pagana, Saturnal. esta actividad pagana, y deben de celebrar el solsticio, ¿verdad? Decidieron celebrar al Hijo. Es La luz del decir, mundo. correcto, es decir, que una celebración dedicada a la oscuridad, ¿verdad? Fue tomada para recordar a quién,
a la luz del mundo, es decir, a Cristo. Entonces, me pareció interesante porque llegamos a pensar, no, esto es una celebración que viene desde ahorita. No, desde el siglo V, la iglesia primitiva, ¿qué hizo? Bueno, la iglesia primitiva decidió, ¿verdad?, que vamos a redimir este tiempo de tinieblas y vamos a celebrar, ¿qué? La luz Un del tiempo de luz. evangelio. Correcto. O sea, fue un tiempo un tiempo de remisión, y de verdad me pareció interesante, pues. Entonces, la pregunta en este caso, bueno, ya que conocimos un poquito, bueno, algo pequeño del origen de la Navidad, porque, o sea, fue algo que, bueno, que la iglesia decidió, bueno, no vamos a celebrar la oscuridad, vamos mejor a celebrar el nacimiento del Hijo de Jesús. Claro. El nacimiento de Jesús, claro, estamos claros de que no fue un 25 de diciembre, porque la Biblia no Pero es que detalla. tampoco, o sea, claro, tú me estás diciendo, estamos claros que no fue un 25 de diciembre, pero la Biblia no detalla Correcto. con exactitud y O claridad sea, ¿cuándo fue? cuándo fue, porque ¿Cuándo claro, fue? existe un calendario hebreo, existe un calendario griego, existe el calendario que tenemos hoy en día nosotros. Correcto. Algunos argumentan que el nacimiento de Jesús fue en los tiempos de abril, otros en los tiempos de noviembre, Octubre o septiembre. pero es algo que produce un eco en el mundo entero, que la gente agarró un día en específico para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. No sabemos con exactitud porque la Biblia no lo detalla, pero el mundo entero ha agarrado ese día para celebrar el nacimiento del verdadero Hijo de Dios. Ahora, lo que sí deberíamos preguntarnos es qué dice la Biblia acerca de celebrar la Navidad. ¿Condena la Biblia que celebremos la Navidad? No, porque es que es paganismo, es cuestión. Porque, miren, nosotros los creyentes nos hemos dado la tarea de cuestionar cualquier tontería. Y cuestionamos que si la mujer usa la falda, que si la mujer usa el pantalón, que si tenemos que cortarnos la barba, que si no nos podemos dejar el cabello crecer. Y cuestionamos tantas cosas y abordamos esas cuestiones, esos argumentos por las redes sociales, creyéndonos que tenemos la verdad agarrada por la mano, por la chiva, como dicen algunos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Confundimos nuevos creyentes, confundimos a los inconversos. ¿Por qué? Por tratar de argumentar ideas que no tenemos con certeza una claridad. Lo que sí yo puedo observar, y lo dije hace rato, es que el mundo entero, o el 90% de las naciones, celebran un nacimiento el día 25. Claro, recuerda que hay países que ahorita hay cambios de tiempo, allá es de día, aquí es de noche, aquí es de día y allá es de noche. Entonces no hay exactitud, pero yo sí tengo claridad que eso es lo que a mí me impacta, es que la gente agarró esa fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Claro que el enemigo también ha metido, ha agregado algunas cosas que son paganismo, que si no están, que no son principios bíblicos, y ha desvirtuado la verdad bíblica. Pero la pregunta sería esa: ¿se le prohíbe la Biblia celebrar la Navidad? ¿Ordena la Biblia también celebrar la Navidad? Porque la Biblia no te dice, mira, sí, celebra la Navidad, pero Correcto. tampoco te la condena. Mire, yo pongo un ejemplo. ¿Fumar cigarrillo es malo o es bueno? O la Biblia te da un argumento. Mire, la Biblia te dice detalladamente, no fumes cigarrillo, porque hay mandamientos que son claritos y evidentes que se entienden que se tienen que cumplir, por lo menos. No robarás, no matarás. ¿Quién no entiende que no debe matar? ¿Quién no entiende qué es robar? Ahora, lo que la Biblia esos son mandamientos y Claro. demandas que son claras, pero también la Biblia no detalla, mire, no fumarás. La Biblia dice en alguna parte, mira, no fumarás. No. No, pero intuitivamente nuestra conciencia nos dice que si fumamos no está bien. ¿Entiendes? Aunque la Biblia no Claro, detalla que no fumar porque como somos templo y morada del Espíritu Santo, sabemos
que eso pueda dañar el templo, puede Claro, hacerle daño al templo que somos nosotros, que es morada del Espíritu Santo. eso es tratando de ser lo más objetivo posible. Si vamos a ser objetivos, entonces vamos a ser objetivos en todas las áreas. Entonces, yo creo que la Biblia no te dice, mira, no fumarás, pero ya con la conciencia, la Biblia te dice en Corintios, mira, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno de ellas. Entonces, hay cuestiones que se sobreentienden que no están bien. Ahora, si tú te cuestionas, y vuelvo y repito acerca de la Navidad, que significa nacimiento, natividad, es un tiempo que uno agarra para reflexionar, para recordar la muerte, el nacimiento, perdón, de nuestro Señor. Así como en Semana Santa recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también podemos tomar un tiempo para nosotros dedicarnos y decir, bueno, vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que cambió la historia del mundo. El mundo entero, Correcto. mire, me atrevo a decir, lo he dicho ya varias veces, pero yo me atrevo a decir, el mundo entero celebra esta fecha. Hay países, y ahora, ¿cuáles serían las reacciones? Hay reacciones negativas y tú las puedes ver por las redes sociales. Ahorita un grupo no voy a decir el país, pero que están tratando de tachar la Navidad, rompiendo luces, porque su religión, porque las enseñanzas que le dejaron sus antepasados y lo que ellos pudieron haber aprendido, les han mostrado que la Navidad es un paganismo y Dios lo aborrece. Entonces, es cuestión, yo creo que de meditar, de analizar y no ponernos no cuestionar tanto las cosas, porque mire, va a haber un momento que las personas que cuestionan las cosas nos van a hacer vivir, a ir a mudarnos para la luna, para salir de aquí, porque todo va a ser pecado y todo es malo. Entonces vamos a tener que mudarnos a otra, a otro planeta, a otro lugar, porque es que todo es tan cuestionado aquí que no permitimos que el evangelio se viva con libertad. Porque Dios dice, mira, ven, nos llamó a libertad nos llamó Jesucristo, pero no una libertad para vivir bajo esclavitud, ¿no entiendes? Entonces nosotros los mismos cristianos, los que predicamos, porque en las redes sale teólogos, en las redes sale eruditos, en las redes sale cualquier tipo de personas queriendo saber que sabe de la Biblia, pero lo que está haciendo es dañando la imagen del cuerpo de Cristo. Entonces, el inconverso rechaza rotundamente el Evangelio porque nosotros hemos sido culpables de que la gente pueda creer en el Evangelio. Nosotros hemos sido culpables. Correcto. Y bueno, cuando nosotros vemos, eh, o sea, cuando nosotros vemos que el ángel se le apareció a los pastores, porque nosotros podemos decir, bueno, vamos a decirlo así, la celebración podemos verla desde allí. El ángel se le aparece a los pastores y le dice, no temáis porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra Tierra paz, paz. buena voluntad para con los hombres. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos, el nacimiento de aquel niño que vino a entregar su vida ¿para qué? Para salvarnos, para redimirnos y para darnos la oportunidad de estar con el Padre nuevamente. Entonces vamos a hablar un poco, ¿verdad? De la reacción que, bueno, que causó la Navidad. Como dijiste al principio, hablar un poco de la reacción de aquellos que estaban incluidos o de aquellos que fueron protagonistas, por así decirlo, de ese gran acontecimiento. Bueno, hablando de reacciones, claro, siempre que predicamos, enfocamos las enseñanzas acerca de lo que el Señor Jesucristo pudo haber dejado en nuestras vidas,
celebramos su nacimiento, pero vamos a enfocarnos en las reacciones que tuvieron algunos allí, algunos personajes directos que estuvieron allí. Vamos a ver cuáles fueron las reacciones que tuvieron cada uno de ellos. Y me parece que la primera que tuvo una reacción fue María. Obviamente, porque María fue la primera El que ángel se le se le... apareció el ángel. Correcto. Y le dijo, María, mira, ves, no temas porque lo que hay en ti del Espíritu Santo es. Ahora, analicemos los contextos o analicemos lo que pudo haber causado en la vida de María. ¿Por qué María reaccionaría con temor? ¿Por qué se preocuparía? ¿Por qué? Porque María pudo haber pensado, bueno, yo estoy embarazada, no sé qué, por qué yo estoy embarazada, pero las personas, el mundo, el entorno, no iba a pensar lo que ella estaba pensando. Correcto, o sea, María primero, bueno, yo digo que tuvo una reacción de asombro, porque imagínate, era una promesa dada desde Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un niño que iba a ser el Salvador del mundo, Emmanuel. Entonces, yo me imagino que para esa época, a lo mejor muchas de las vírgenes, muchas de las mujeres estaban esperando esa noticia. Entonces viene el ángel y se le aparece a María. Y yo me imagino que ella primero tuvo una actitud de asombro, también tuvo una actitud de ¿qué? De miedo, De temor, porque era una muchacha que no entendía. jovencita, era una muchacha que no había conocido hombre. Y el ángel le dijo, he aquí, eres favorecida, bendita tú entre las mujeres. O sea, tú vas a llevar el fruto, tú vas a llevar a eso en tu vientre. Entonces a lo mejor ella, ¿qué va a pensar la gente? Pero también yo me imagino que ella tuvo una reacción de, wow, qué privilegio que dentro de tantas mujeres judías, yo soy la elegida, ¿para qué? Para traer a la tierra al Salvador del mundo. Eso debió ser impresionante. Pero sí, yo creo que María tuvo que tener muchas implicaciones a la hora de que el ángel se le apareciera y le dijera, porque ella diría, pero ¿qué le voy a decir yo a la gente de quien yo estoy embarazada? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar la religión judía en ese tiempo? ¿Qué va a pensar? Van a pensar que que adulteré, que le fui infiel a José. ¿Qué va a pensar José? ¿Qué va a pensar? ¿Entiendes? Entonces yo creo que fue como un momento de desafío que tuvo María al saber enterarse. Ahora, ella se entera, pero la paz que ella pudo haber tenido fue la que le dejó También, el ángel, que se le apareció el ángel y ¿cómo se llama? Y le hizo saber que lo que estaba en su vientre había sido engendrado por el Espíritu Santo. correcto, qué bendición tan grande, pues, y podemos ver esa reacción de María, pues, asombro, No, temor, privilegio, pero sobre todo de esa obediencia y esa humildad no, que ella dijo, he aquí tu sierva, haga hágase conmigo conforme a tu voluntad. sí, conforme a tu voluntad. Ahora, también podemos pensar que María tuvo un pensamiento también de gozo y alegría saber que venía un bebé en su vientre, como toda madre, cuando se entera, bueno, como muchas madres al enterarse de que concibieron un bebé, eso trae un gozo, trae una alegría, trae miedo porque se enfrenta a un desafío. Entonces yo creo Miren, que la primera reacción de esos personajes que la Biblia detalla allí en Mateo capítulo 2, podemos pensar en la vida de María. Ahora, ¿qué otra reacción podemos encontrar? ¿Cómo reaccionaría José? correcto, porque imagínate, No, es que José, mira, José cuando reaccionó, José dice la Biblia que él quiso ¿qué? Dejarla, no quería difamarla. ¿Pero por qué? Porque esas relaciones, a pesar de que no estaban casados, a pesar de que no habían contraído matrimonio, ese compromiso era tan serio como el matrimonio. O correcto. sea, y José dijo, bueno, ¿qué va a pensar también? Diría José, porque José también tuvo que tener su desafío, tuvo que llenarse de No, no, temor, claro. porque no, Y procesar la noticia, porque tú sabes que cuando María
se le aparece el ángel, María se va a donde su prima Elizabeth. Entonces yo me imagino que María tuvo un periodo o vivió un periodo allí, ¿me entiendes? Entonces, regresar nuevamente a su casa, no sabemos si ya su pancita estaba grande. Entonces, el hecho de que José la viera embarazada, yo me imagino que esa noticia Mira, fue difícil. José tuvo que haber tomado la noticia con mucha sabiduría, tuvo que haber tomado la noticia, bueno, para dar la mejor decisión, porque José sabía que a pesar de que no estaban casados, las relaciones antes del matrimonio eran tomadas tan en serio que él sabía que una persona que incumplía las leyes o los mandamientos que ellos tenían como pueblo, que una mujer, que la única manera de separarse antes del matrimonio, igual que en el matrimonio, era adulterio, era fornicación, era infidelidad. Y José tuvo que haber pensado en frío, oh, salió embarazada porque todavía no se le había revelado el ángel. José dijo, Correcto. me fue infiel. A lo mejor, bueno, decepcionado, se sintió traicionado por Correcto. parte de María. Y yo digo que tuvo que haber sido un momento difícil para Un José, golpe porque correcto. tocó su orgullo de hombre. El orgullo de hombre, oye, me fue infiel. O sea, si la amaba, tuvo que haberle dolido el corazón. Correcto. Y antes que se le apareciera el No, ángel, no, y es que él amaba, porque como dice la Biblia, él decidió dejarla para secretamente. no difamarla. Correcto. O sea, porque vamos a decir así, en la cultura judía, si José hubiese dicho, mira, ese hijo no es mío, María podría morir apedreada. Muerte por lapidación. Correcto. O sea, él amaba, realmente él amaba a María. Él decidió que, bueno, yo me voy a ir porque a lo mejor él prefería que dijeran, mira, la dejó embarazada, se largó, qué irresponsable, qué mal hombre fue, pobre María, ¿verdad? Que decir, mira, ese hijo no es mío, Sí, que a la no. final iba a traer Él era quiso muerte. hasta que se le apareció el ángel. Y le Correcto. dijo, mira, José, no tengas temor. De No- tomarla, sí, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Entonces ve y imagino, tómala por mujer. yo me imagino que en ese momento, después de él haber sentido a lo mejor decepción y traición, él sintió fue que regocijo. Gracias, Señor. Se sintió regocijado y también privilegiado porque su futura esposa iba a ser la madre del Salvador del mundo y él iba a ser el hombre que lo iba a criar. ¿Que iba a criar a quién? ¿No? Al Hijo de Y él Dios. cumplió su responsabilidad porque marcó la historia en la vida de Jesús, marcó la historia del nacimiento como un buen esposo responsable, como un buen padre. Y eso fue lo porque acordándome lo que dice la Biblia, José obedeció a lo que el ángel le dijo. Porque mira, o sea, hay veces como cristiano, tú puedes escuchar la voz de Dios, un mandamiento, alguien te habló, mira así, pero igualito nosotros como seres humanos, aún así, ahí está la vida de Gedeón, aún así uno sigue dudando, uno Correcto. sigue pensando de forma negativa, pero será, no será. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, que siempre vamos a tener ese temor, vamos a tener esa inclinación a siempre pensar. Ahora, la otra reacción que tuvieron María, José, fueron quienes los otros, Los los pastores, pastores. Ajá. los pastores, dice que cuando se le apareció el ángel, bueno, yo me imagino que los pastores que tuvieron temor porque se le apareció, que se llenaron de temor, asombro y alegría al aparecérsele los ángeles. Y bueno, de verdad que los ángeles le dieron que las buenas nuevas, pero también le dieron que la buena noticia, vayan eh, y van a conseguir al niño envuelto en pañales. Entonces ellos también obedecieron cuando el ángel le dio esa buena noticia de que
iban a ser el hijo de Dios, había nacido el Hijo de Dios, y ellos fueron y le adoraron. Fueron y creyeron. O sea, fue un acto también de obediencia. Un Correcto. acto y fueron, o sea, y fueron a hacer lo que realmente se tenía que hacer, adorar al Adorar, Mesías prometido, que adorarle. años atrás Isaías lo profetizó, Jeremías lo profetizó, que vendría el Salvador del mundo. Entonces, aparte de eso, de los pastores que también tuvieron esa reacción, también fue un hombre que tuvo la reacción, fue que gobernaba en ese tiempo, que era Herodes. Herodes. Herodes que era un hombre depravado, era un hombre perverso, era un hombre malvado, que, que él mismo, me llama la atención porque cuando él se entera que los magos le llegan allá, mire, nosotros vamos allá a Jerusalén, vamos allá se me fue el nombre donde nació el Señor Jesucristo, A Belén. a Belén de Judea, y vamos porque ha nacido un nuevo rey y necesitamos adorarle. Cuando Herodes escucha eso, la reacción de Herodes, pensando aquí en frío, Herodes tuvo que haber reaccionado, bueno, ¿cómo que ha nacido un rey si yo soy el rey aquí? ¿Cómo que va a haber otro rey? Se tuvo que llenar de temor, de miedo. Ahora, la historia dice que Herodes mató a sus 3 hijos porque él tenía temor de que conspiraran contra su reinado. Ahora, mató a sus 3 hijos, no le iba a costar nada poder matar a otro. Correcto. Y por eso fue esa matanza de todos esos niños de pecho a 2, 3 años que perdieron la vida por Cuando, causa de la mano de cuando él Herodes. se vio engañado de que que los magos no regresaron. O sea que él, vamos a decir, fingió. Tuvo una actitud de qué, de fingimiento, porque le dijo a los magos, mira, vayan y me avisan dónde nació para yo ir a adorarle. O sea, que él fingió, que él tuvo temor, Sí, porque, ese nacimiento de Jesús lo ajá, consideró como una amenaza. correcto. ¿Y qué otra reacción tuvo? Tuvo mala intención. Tuvo mala intención porque la cuestión esa de que, bueno, yo voy a adorarle, no era netamente para adorarle. ¿Era para qué? Para actuar en contra de ese bebé que había nacido. Y lo vemos en que como resultado cuando los magos no regresaron y él se vio engañado y calculó más o menos el tiempo de tardanza de los magos y a lo mejor dijo, bueno, ha pasado tantos años, entonces fue cuando él, ¿qué hizo? Él reaccionó y hubo esa gran matanza, pensando él que podía matar a ese rey que había nacido ese Al día. heredero. Pero nada Correcto. más y nada menos que era nuestro Señor Jesucristo a quien celebramos en esta fecha de Natividad, su nacimiento, que produjo grandes reacciones aún en la vida de aquel rey llamado Herodes. También ahí podemos ver también a los reyes magos, que también Correcto. tuvieron una reacción, que fueron hombres, ¿cómo se llamaban los reyes? Baltasar, eh, Melchor, Melchor. Ba- ba- Espérate, tendría que buscarlo en la bueno, en Biblia. fin, estos reyes del oriente realizaron su viaje. Hay unos que dicen que fue 2 años de viaje, un tiempo muy prolongado, imagínate, guiado por esa estrella, a buscar adorar, porque ya ellos sabían que iba a nacer el Salvador. Y durante su viaje nació el Salvador, que llegaron a donde Herodes, bueno, para seguir el camino, y le llevaban como adoración, le llevaban incienso, mirra y Y oro. oro. A Melchor, Gaspar y y Baltasar. Baltasar. Sí, O sí. sea, que ellos tuvieron esa reacción primero de obediencia. De Sí, sí. obediencia para ir y para hacer ese largo viaje. ¿Para qué? Para Para, reconocer que había correcto, nacido un para rey. reconocer que había nacido el rey de los judíos, el salvador del mundo. Y también tuvieron esa reacción de qué? De adoración. Al igual que los pastores, ellos también fueron y se presentaron ¿para qué? Para adorar al Hijo de Dios.
Bueno, y le llevaron oro, que significa realeza. Llevaron incienso, que significa su divinidad. Le llevaron mirra, que por aquí tenía, que significa, prefiguraba el sufrimiento y la muerte de Jesús. Esas fueron las tres cosas que le llevaron los Reyes Magos al enterarse que había nacido el Salvador, que Correcto, el había nacido un Salvador. nuevo rey. Claro, los Reyes Magos se guiaron por una estrella, que a pesar de que ellos pudieron ser hombres muy sabios, posiblemente astrólogos, porque conocían los tiempos y conocían la estrella, pero alguien dijo por ahí, creo que fue el pastor Miguel Moreno, que publicó que no era una estrella como tal, sino que era un ángel que brillaba y le daba la dirección a los Reyes Magos a dónde había nacido el Salvador del mundo. Y tiene lógica, pues él allí en su perfil de Facebook, pues postea también los pasajes bíblicos que él hace referencia de por qué era un ángel y no era una estrella como tal. Entonces, esa reacción fue, mira, las reacciones que tuvieron, que a mí me impresionaron. Oye, que tuvieron, a veces enfocamos los mensajes de acuerdo a lo que pudo haber dejado Jesús, por qué murió, cuál fue su propósito, qué nos dejó, que no está mal, pero me llamó la atención que a pesar de que estamos en esta fecha de celebrar Navidad, en su nacimiento, este, cuáles fueron las reacciones de cada personaje allí descrito en la Biblia. Correcto, y por lo menos si nosotros comparamos las reacciones, ¿ves? Hubo reacción, vamos a hablar de las reacciones buenas, o sea, eh, el privilegio que tuvieron María, José, los pastores. Podemos hablar del regocijo que hubo en ellos por esa encomienda tan grande que Dios le dejó. Podemos hablar de la aceptación que tuvieron. Podemos hablar de la obediencia. Podemos hablar de la adoración. Y eso es algo que yo creo que sucede en la actualidad hoy en el cuerpo de Cristo, en los creyentes. O sea, ese privilegio que tenemos nosotros de haber conocido a ese Salvador del mundo, ese regocijo que nosotros tenemos al tener salvación por medio de Él, esa aceptación Y- y- que Él ha tenido con nosotros, la obediencia que se esfuerza el creyente por, por agradar. por agradarle a Dios y la adoración que se le brinda. Pero al igual, ¿verdad? Que nosotros vemos esa reacción en esos personajes, también vemos reacciones en ellos no correctas que la podemos también ver en el mundo hoy en día. Por lo menos el rechazo que sintieron ellos, porque por lo menos cuando María quedó embarazada, yo me imagino que hubo gente que la rechazó. A lo mejor hubo Que no personas creyó, pues. persona correcta, entre comillas, que la rechazó porque, bueno, estás embarazada. Y vemos que ese rechazo muchas veces pasa en la actualidad, porque tú hablas de Jesucristo, hablas del nacimiento, presentas el Evangelio y la gente que hace rechaza, tiene esa reacción hacia el Señor. A veces hay gente que tiene incredulidad, así como en los tiempos de antes, porque por lo menos yo me imagino que cuando empezó, vamos a decirlo así, María quedó embarazada, hubo el nacimiento de Jesús, hubo gente también que Bueno, no creyó. Por lo menos cuando el rey mandó a buscar al escriba y el escriba le dijo, mira, sí, la Biblia dice en Isaías que ha de nacer un niño en Belén de Judea. O sea, los escribas, los conocedores de la ley, ¿verdad? Sabían lo que Isaías dijo y a la final ellos escucharon, mira, el rey le dijo, mira, me dijeron que van a ser un rey. O sea, hubo incredulidad en los escribas. es Y que eso es algo que actualmente sucede en las personas de hoy. Pues esa incredulidad de que Jesús vino,
de que Jesús se entregó y de que Jesús quiere ¿qué? Salvarnos. Y Yo, aún yo, así yo la lo gente lo formularía, rechazó. yo lo formularía así, ve. Si la reacción que tuvo María, la reacción que tuvo José, la reacción que tuvieron los pastores, la reacción que tuvo Herodes, la reacción que tuvieron los Reyes Magos y la reacción que tiene el hombre o la mujer de hoy en día, que reaccionan de manera indiferente al nacimiento del Salvador. Muchos celebran la Navidad, el Navidad el 24-25 sin saber ni siquiera qué es lo que están celebrando, porque se ha vuelto tradición, porque se ha vuelto ya un hábito, pero se les olvida que ese día nació el Salvador, no nació un niño más, no nació una persona más, nació el Salvador, el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, el mediador entre Dios y los hombres, nació ese Mesías prometido, el que dijo, el que tenía la potestad y el poder y la sigue teniendo para perdonar pecados. Pero el ser humano reacciona de manera indiferente hacia esa bendición, hacia ese Mesías prometido, que nació hace más de 2500 años, que hoy está a la diestra del Padre, sentado, gobernando, o sea, como rey, y el ser humano aún así prefiere vivir su manera, reacciona ante el Rey de Reyes, reacciona ante el Salvador de manera indiferente, viviendo una vida O desenfrenada. desinteresada. Porque en sí, ¿verdad? Vamos a hablar que sí, bueno, si se celebra o no la Navidad, a lo mejor, o sea, a lo mejor no. También caemos en el error de pensar que, bueno, Navidad es reunirnos con la familia, Navidad es regalos, luces, árbol de Navidad, adorno, cuando realmente la Navidad es que, Es Cristo el nacimiento. correcto, es el nacimiento de ese niño que se hizo hombre y que vino con la misión de entregar su vida por nosotros para que nosotros nos reconciliáramos con el Padre. ¿Por qué? Porque desde que el hombre pecó hubo esa separación entre Dios y la humanidad. Y ese nacimiento que hizo, o sea, fue lo que produjo de que nosotros como hombres volviéramos a qué? A reconciliarnos con el Padre. Entonces a todas estas, lo importante de resaltar la Navidad o el nacimiento de ese niño es saber y recordar que ese gran nacimiento fue hecho ¿para qué? Para que la luz del mundo pudiera llegar a cada familia, pudiera llegar a cada corazón, para que nosotros podamos ¿qué? Obtener la salvación, para que nosotros podamos ser redimidos y para que en alguna oportunidad o en algún momento nosotros podamos estar nuevamente delante de ¿qué? Delante de Dios. Algo que se había roto, pero por ese nacimiento se construyó ese puente para que tú y yo podamos ¿qué? Tener salvación. Y dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre de hoy en día, y ya con esto queremos finalizar, pero queremos retarte a ti, cuál es la condición en que estás viviendo. ¿Cómo celebras tú la Navidad? ¿Será que eres indiferente a ese Salvador, a ese nacimiento, a todo lo que padeció los tiempos antiguos del Salvador, que tuvo que morir en una cruz, no nada más nació, sino que también murió, pero también resucitó? ¿Cómo reaccionas tú ante ese nacimiento? Entonces, yo te reto, te motivo a que tú te puedas analizar y tú puedas meditar en lo que hemos hablado hoy y puedas reaccionar de una manera que traiga bendición a tu vida. Amén. Que es lo que quiere el Señor Jesucristo, es lo que anhelamos todos nosotros, que tú puedas reaccionar de manera diferente hacia ese Salvador, hacia ese niño que nació, murió, pero que también resucitó y que hoy espera con los brazos abiertos a que tú vengas a su vida. Es necesario que tú puedas reaccionar de manera
afirmativa hacia ese Mesías prometido, porque hay una condenación, hay un juicio para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Entonces, querido amigo, te volvemos a motivar. Reacciona de manera bíblica, que Dios pueda reconocerte como su único hijo, como su hijo, porque la historia y el mundo dice, no, es que todos somos hijos de Dios, pero no analizan, porque mire, cuando uno desconoce, ignora. Y cuando se ignora, se dice cualquier barbaridad. Y la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Pero hijo de Dios, dice la Biblia en Juan, que mi hijo es aquel que me obedece y guarda mis mandamientos. Si yo digo que creo en Dios, porque el creer implica obedecer. Si tú dices que crees, demuéstralo por tu obediencia. Pero si tú dices que crees y no le obedeces, entonces tu fe es vana. No tiene sentido. Entonces, recuerda dejarnos allí tu like, dejarnos tu comentario, compartir para que otros también puedan aprender y recibir de lo que Dios también nos ha dado a nosotros para bendición de ustedes. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, mi amor. Nos vemos en otro episodio de Huellas Podcast y pues feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.